tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio bíblico, por darse el tiempo para compartir este tiempo en la palabra de Dios. Primero que todo quiero comentarles que estoy aquí para compartir con ustedes hoy día el estudio, ya que Alberto, nuestro pastor, anda teniendo un tiempo de vacaciones durante esta semana, ha tomado un tiempo merecido descanso junto a su familia, así que tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este estudio bíblico. Así que antes de comenzar, los invito a inclinar sus rostros, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a compartir un estudio especial en este día de hoy. Así que por favor, acompáñenme a inclinar sus rostros, vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde te agradecemos por tu gran amor, por tu gran fidelidad, por este tiempo que nos das para compartir tu palabra. Muchas gracias. Pedimos que tú puedas hablar a nuestras vidas y corazones. Pedimos que tú nos ayudes para echar fuera de nuestras vidas en esta hora cualquier distracción, cualquier cosa que pueda estar ahí, que quiera interferir la enseñanza de tu palabra. Toma control de todo, toma control de mi vida y ayúdame para poder compartir tu palabra y que sea una bendición para cada uno de mis hermanos que está ahí viendo este estudio. Muchas gracias te damos y pedimos en esta hora tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera invitarlos a que pudieran buscar en sus Biblias, si tienen su Biblia, por favor, abrir su Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar acerca de la fe. Vamos a ver la fe, en realidad, lo que la Biblia nos enseña de la fe y lo que Dios quiere de nosotros a través de la fe. Primero, y a manera de introducción, veamos que en este tiempo, si hay algo que ha sido atacado durante todo este tiempo último en nuestra sociedad, es nuestra fe. Nuestra fe como hijos de Dios ha sido bastante atacada. Ha sido atacada de una manera ya abierta, a través de leyes que se están implantando en nuestro país, en nuestro continente, también a través de ridiculización que se quiere hacer de nuestra fe. Y es muy importante que nosotros podamos tener la convicción de que Dios está siempre de nuestro lado y Él lo que quiere es que nosotros podamos crecer cada día más en nuestra fe y aumentar en nuestra fe. Primero que todo, vamos a decir que este mundo en el cual nosotros vivimos es un mundo de fe, increíblemente, es un mundo de fe. La sociedad vive por fe, todos vivimos por fe. Y es muy interesante poder saber qué es lo que la Biblia nos enseña de la fe. Primero que todo, encontramos en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, que la fe, dice aquí, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es algo que yo tengo una certeza, que yo tengo una claridad de que va a ocurrir a pesar de que no pueda yo verlo. Por lo tanto, es como les decía, en nuestra rutina diaria, en el mundo, como nosotros nos desenvolvemos a diario, vivimos por fe. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana para comenzar nuestra jornada y vamos al baño, abrimos la llave, abrimos la ducha y sin ver si hay o no hay agua, esperamos que caiga agua, esperamos que salga agua de esa llave. Por lo tanto, tenemos fe de que al abrir la llave va a salir agua. También cuando salimos hacia los lugares de trabajo o de estudio o lo que tengamos que hacer durante el día, salimos y vamos en locomoción esperando de que aparezca el bus. Sabemos que vamos a llegar a una esquina, vamos a esperar de que aparezca el bus que nos sirve, o si nos vamos en metro, si estamos esperando un taxi, lo que sea, tenemos fe de que va a aparecer. Y es muy interesante porque, como les decía, nosotros salimos teniendo la certeza de que esto va a ocurrir, de que vamos a tener locomoción, de que va a aparecer o un taxi o el bus, o que va a ocurrir lo que nosotros esperamos que ocurra. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos certeza de que va a ocurrir a pesar de que no lo veamos. También tenemos el ejemplo del viento. El viento nosotros no lo vemos, pero podemos ver su efecto en los árboles, ¿cierto? Los árboles se mueven con el viento a pesar de que nosotros no lo veamos. Por lo tanto, nosotros tenemos la certeza de que el viento está ahí
aunque no lo podamos ver, pero podemos ver su efecto sobre los árboles o sobre las cosas que nos rodean. Esta declaración que aparece aquí de fe no es una definición, es una declaración del por qué y cómo es la fe para nosotros. No es una definición, es decir, ¿la fe es esto? No. Nosotros estamos viendo aquí una declaración que da el libro de Hebreos en este capítulo 11, en el versículo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que cuando alguien le diga a usted de que esa persona no cree en Dios, no puede creer en Dios porque no lo ve, recuérdele usted estos ejemplos. Nuestra fe está basada en la certeza de lo que esperamos, vemos, efectos de Dios alrededor de nuestras vidas, y por eso creemos, así como el viento, por eso creemos de que Dios está ahí trabajando, porque va produciendo un efecto en nuestras vidas y también en la vida de quienes nos rodean. Por lo tanto, como les decía, fe es algo que nosotros tenemos certeza, sabemos de que va a ocurrir, tenemos la convicción de que va a ocurrir, aunque no lo veamos. Pasemos de lleno al estudio de esta tarde. Hebreos, en el capítulo 11, ya leímos el versículo 1, vamos a leer el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por medio de la fe, dice el versículo 2, los grandes personajes del Antiguo Testamento alcanzaron un buen testimonio por su fe. Es decir, estos hombres le creyeron a Dios, y en el momento de que ellos le creyeron a Dios, su testimonio fue producto de ese creer. ¿Pero creer en qué cosa? ¿Qué es lo que a ellos les dio la convicción para poder creer? Veamos lo que dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, este capítulo nos está partiendo desde el principio de la Biblia para hablarnos de la fe. Desde el principio de la creación, siempre ha sido un tema el principio de la creación. Siempre ha sido un tema de controversia y que personas no lo aceptan como nosotros lo creemos, como que Dios creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque las personas prefieren creer en la ciencia o en la teoría de la evolución. Para creer en la teoría de la evolución hay que tener tanto más fe que nosotros como hijos de Dios que tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución es una teoría. Al ser una teoría, es una conclusión que se obtiene a partir de la observación de sucesos basados en experiencias o en razonamiento lógico. Es decir, son conclusiones que se sacan en base a sucesos o experiencias que alguien puede ver, y como no tiene el panorama completo por esa experiencia en particular, una persona puede sacar una conclusión basada sobre estos hechos hipotéticos. ¿Qué son hechos hipotéticos o qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición basada en hechos no comprobados. Es decir, la teoría de la evolución está basada en hipótesis. Hipótesis son hechos no comprobados. Por lo tanto, no es una certeza la teoría de la evolución. De hecho, hasta el día de hoy sigue llamándose teoría de la evolución, porque si estuviera comprobado sería una ley, como por ejemplo nosotros conocemos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad nosotros podemos verla en acción hoy día si tiramos algo o nosotros mismos nos movemos durante nuestra vida y tropezamos y vamos a caer, porque la ley de gravedad de la Tierra nos impulsa hacia ella. Lo mismo si tiramos algo hacia arriba, sabemos que va a caer porque la ley de gravedad está funcionando. Es algo que se puede comprobar ahora, no está basado sobre hechos hipotéticos, por eso es una ley. Y la teoría de la evolución, como les decía, sigue siendo hasta el día de hoy una teoría.
pero hay gente que la acepta como que si fuera una ley, como que si fuera esto es así porque está comprobado. No está comprobado al 100%, por lo tanto sigue siendo teoría y no una ley. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El versículo 3 dice que por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, el autor del libro aquí nos deja claro que sí podemos creer en la palabra de Dios. Y por lo tanto, como creemos nosotros en la palabra de Dios, podemos creer que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. Es decir, si nosotros como hijos de Dios creemos que por la palabra de Dios fue creado el universo, no tenemos ningún problema en creer a Dios cualquier otra cosa que Él pueda hacer. ¿Por qué? Porque si de la nada Él creó todo lo que nosotros podemos ver, como naturaleza, como creación, como universo, si Él de la nada pudo crear todo esto, es algo en lo cual nosotros podemos tener la certeza y de confiar en cualquier cosa que Dios nos hable por medio y a través de su palabra. ¿Creo que Dios creó todo por el poder de su palabra? Si lo creo, entonces no tengo por qué dudar de las otras cosas que me dice la palabra de Dios. Una persona que cree a Dios no duda del poder de su palabra. Y esto es algo muy importante, porque si yo creo en la palabra de Dios, no voy a dudar de su poder ni de su autoridad, ni de que la palabra de Dios tiene poder para transformar, cambiar las vidas, cambiar, como les decía adelante, por fe, vidas, personas, situaciones. La palabra de Dios tiene el poder para transformar las vidas. El versículo 4, si me acompañan a Hebreos 11, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Qué dice aquí? Que por la fe Abel ofreció sacrificio más excelente a Dios que su hermano Caín. Esta historia aparece en el Génesis 4. Cuando nosotros vamos al Génesis 4, de nuevo estamos volviendo al comienzo. El autor del libro de los Hebreos nos está dejando claro que en el comienzo Dios, por el poder de su palabra, creó todo. Y aquí nos está llevando nuevamente al comienzo, pero esta vez al comienzo de la raza humana, y nos va a dar un ejemplo en este comienzo. Primero, recordemos que Abel fue un pastor, ¿cierto? Y Caín fue agricultor. Abel lo que hizo en Génesis capítulo 4 fue traer un animal para una ofrenda a Dios. Y Caín trajo del fruto de la cosecha que él había obtenido también una ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Abel dice aquí que fue más excelente que la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Caín fue rechazada. Dios en Génesis 4 le habla a Caín y le dice: ¿por qué estás enojado de que tu ofrenda fue rechazada? Si fue rechazada es porque el pecado aún está en tu puerta. Dios le declara básicamente aquí a Caín que si su ofrenda hubiera sido apropiada, habría sido aceptada. Si su corazón hubiera sido recto delante de Dios, su ofrenda habría sido aceptada. Pero no fue así. El problema de Caín no fue su ofrenda ni lo que él trajo, sino que el problema estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque Caín en su corazón tenía pecado. ¿Qué pecado tenía Caín en su corazón? No lo sabemos bien, pero sí sabemos que tenía pecado. ¿Por qué? Porque Dios en Génesis le dice que la ofrenda de él fue rechazada porque el pecado está en su puerta. O sea, como recién les acabo de mencionar, la ofrenda de Caín no era el problema, lo que él trajo. El problema es que él tenía pecado en su vida y con ese pecado él quiso traer de todas maneras ofrenda a Dios. El pecado que él tenía, no lo sabemos, pero sí sabemos de que Dios no se agradó porque Caín tenía pecado. Por lo tanto, algo para nosotros, para reflexionar: si en nuestro corazón tenemos pecado, Dios no se agrada de nuestras ofrendas.
¿Por qué? Muchas veces nosotros buscamos justificarnos delante de Dios por nuestras ofrendas o nuestras obras y creemos que cumpliendo normas, que cumpliendo calendarios, que, no sé, levantándome y orando solo por el hecho de orar, levantándome y leer la Biblia solo por el hecho de leerla, estoy cumpliendo, por lo tanto, Dios tiene que aceptarme. No es así, hermanos. Si hay pecado en nuestras vidas que no es entregado a Dios, que no nos hemos arrepentido y no lo hemos entregado a Dios, Dios no se va a agradar de nuestras vidas y de nuestra ofrenda. Ahora, no estamos hablando que nosotros no cometamos errores, sino que estamos hablando de que tengamos pecado en nuestras vidas. La diferencia está en que cuando yo tengo pecado yo me dejo llevar, me dejo seducir y dejo que ese pecado domine mi vida, domine mi voluntad. Pero cuando cometo errores, cuando tengo luchas, yo lucho, a veces me equivoco, por supuesto, a veces cometemos estos errores, pero venimos a Dios, pedimos perdón, confesamos nuestro pecado delante de Dios, pedimos perdón y dejamos que Dios nos perdone de este pecado para que siga avanzando nuestra relación personal con Él. Recibimos su perdón, sentimos que hemos sido perdonados, ya no tenemos condenación y avanzamos. Por eso es tan importante que nosotros no debemos justificarnos por nuestras obras, por las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Por eso es tan importante. ¿Cuál fue el problema de Caín? El problema de Caín fue que él trajo ofrenda teniendo pecado. Jesús en el Sermón del Monte nos dio una gran enseñanza con respecto a esto. Él dijo que si un hombre viene al altar, trae una ofrenda y se da cuenta en el momento que él está entregando su ofrenda y se da cuenta que su hermano tiene un problema con él, ¿qué tiene que hacer ahí? Debe dejar su ofrenda, debe ir donde su hermano, debe reconciliar sus diferencias y luego de eso ir y entregar la ofrenda a Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo 5, del 23 al 24. Es decir, si yo sé que mi hermano tiene un problema conmigo, si yo sé que hay un conflicto que tengo con mi hermano, pero traigo mi ofrenda delante de Dios, lo que yo debería hacer, teniendo conciencia de este problema que tengo con mi hermano, es debo reconciliarme primero con mi hermano. Una vez que me reconcilie con él, debo traer esa ofrenda. Es muy importante, muy importante. ¿Cuál fue el problema de Caín? Su corazón. En cambio, Abel trajo su ofrenda en paz con Dios. Por lo tanto, su ofrenda fue aceptada. No se trata, hermanos, de la cantidad que nosotros damos. No se trata de las cosas que traemos delante de Dios. Se trata de cómo está nuestro corazón, la verdadera motivación que yo tengo por entregar ofrendas. Y no estamos hablando solamente de algo económico, sino que estamos hablando de la motivación que yo tengo para servir al Señor, la motivación que yo tengo para seguir en los caminos de Dios, la motivación que yo tengo para entregar mis ofrendas. Es lo que Dios ve, mi corazón, no lo que yo entrego. ¿Recuerdan ese ejemplo cuando había una persona rica y había una mujer viuda, pobre? El rico entregó, por dar un ejemplo, 1.000.000 de pesos como ofrenda y toda la gente lo vio. Pero la viuda pobre entregó solamente 2 blancas, digamos el ejemplo sencillo, 2 pesos. Pero Jesús dijo que la mujer dio más que el hombre rico. ¿Por qué? Porque el rico dio de lo que le sobraba y la mujer dio todo lo que tenía, y la mujer lo dio con fe, sabiendo que Dios le iba a sustentar a pesar de que ella entregara todo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vio Dios? La motivación. No podemos justificarnos delante de Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. No podemos. No es por obra. Todo es por medio de la fe. No nos olvidemos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Continuemos aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, tremendo lo que dice el libro de Hebreos aquí de Enoc. ¿Qué dice? Que Enoc dice que agradó a Dios. ¿Y saben? Ese es el propósito de nuestra existencia, perdón. Ese es el propósito de nuestra vida. ¿Cuál? Agradar a Dios. Estar en comunión con Dios para agradarle, para hacer su voluntad. Eso fue lo que hizo Enoc. Enoc agradó a Dios. Y es tan interesante lo que dice aquí porque por la fe, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte. Nosotros conocemos la historia, creo que la mayoría de nosotros conoce la historia de Enoc. En Génesis 5, miren, si me acompañan por favor en sus Biblias, a Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. En esta escritura lo que nosotros vemos es a Enoc. Génesis 5, 21 a 24. Versículo 21, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Imagínense lo que dice aquí. ¡Qué tremendo! Enoc caminó con Dios. Vemos en el libro de Hebreos que dice que Enoc agradó a Dios. Y aquí está diciendo en Génesis que Enoc caminó con Dios. Nosotros podríamos pensar de que la Biblia está llena de relatos de Enoc. Enoc hizo esto, Enoc hizo esto otro por Dios, Enoc hizo aquí, no sé, montones de cosas podríamos pensar, pero ¿saben qué? No. La Biblia habla aquí en Génesis, la Biblia habla en Hebreos y en otra parte de escrituras muy breves de Enoc, y no se refiere más a Enoc. Por lo tanto, lo importante, lo que vemos con eso es, no es importante las cosas que hizo Enoc, sino que Enoc caminó con Dios por fe. Ahora la pregunta que nosotros podríamos hacernos es, pero ¿y entonces cómo Enoc caminó con Dios por fe? Yo los invito a que se hagan en su mente la imagen de dos personas caminando. Dos personas caminando por un camino que van solamente ellos dos. Pongamos el ejemplo en el campo ya, para que se vea un paisaje de campo y dos personas caminando. ¿Qué se le ocurre a usted de esa imagen? Dos personas que van caminando, una al lado de la otra, eventualmente conversando, compartiendo, tal vez riéndose, uno hablando en un momento, el otro escucha, en otro momento el que estaba escuchando habla y se produce este caminar, porque cuando dice aquí que Enoc caminó con Dios se refiere a eso, no solo al hecho de caminar al lado de Dios, porque Dios, ¿saben qué? No había visto a Dios. Enoc hasta aquí no había visto a Dios, sino que Enoc, por fe en su corazón, caminó con Dios. ¿Cómo? Teniendo comunión con Él. Por eso dice caminó, este ejemplo de las dos personas. Aunque Enoc no vio a Dios, pero dice la Biblia que caminó con Él, porque él mantenía una relación, una comunión personal con Dios a diario en su vida. Entonces la pregunta inmediatamente que viene a nuestras vidas es, ¿yo hoy personalmente estoy caminando con Dios? Y esa es una reflexión muy personal, porque nosotros, al igual que Enoc, hoy día ninguno de nosotros ha visto a Dios físicamente, pero podemos seguir el ejemplo de Enoc y caminar con Dios para agradarle. Cada vez que caminamos con Dios y le conocemos más, nuestra fe aumenta y se fortalece. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Dios está aquí conmigo? Yo lo creo. ¿Dios está con usted ahí donde usted está viendo este estudio? Usted debe creerlo, porque es fe. Enoc dice, si volvemos a Hebreos, que en nuestro texto central
del estudio, si volvemos a Hebreos 11 y volvemos a ver en el versículo que acabamos de leer, 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Qué interesante, porque Enoc caminó por fe, sin verlo, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Fíjense, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El testimonio de Abel fue primero por fe. Lo vimos en los versículos anteriores. El testimonio de Abel fue por fe y Dios se agradó ¿de qué? De su ofrenda. Por medio de la fe, Enoc, cuando caminó con Dios, fue transportado para no ver muerte. Pero antes de eso, él tuvo su testimonio que agradó a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo agradó a Dios? Cuando caminó con Dios. Ahora la pregunta es, ¿Enoc caminó con Dios antes o después de ver a Dios físicamente? Antes. La respuesta es obvia. Antes. Enoc caminó con Dios sin verlo. Enoc tuvo comunión con él sin verlo. Por eso dice este versículo aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, nosotros que nos acercamos a Dios, creamos que le hay, creamos que Dios está, creamos que Él es real. ¿Por qué? Porque si no, ahí no podemos agradar a Dios. Si no creemos en Dios, o bien creemos a medias en Dios, no le podemos agradar. Y esto es muy importante, porque si nosotros no le creemos a Dios, no lo vamos a poder agradar. Y la pregunta es, ¿le creo? ¿Le creo a Él? ¿Le creo a su palabra? Creo que yo estoy caminando con Dios de una manera espiritual. Porque si no creo esas cosas, si no creo que Dios está conmigo, créanme que en realidad estamos perdiendo el tiempo, no podemos agradar a Dios. Si creo en Dios a medias, entonces yo le creo a medias, así que yo lo dejo a Dios en su posición de Dios, de creerle un poco, pero yo sigo mi vida a lo que yo creo, como yo lo veo, como yo hago mis planes, como yo resuelvo mis problemas y no lo involucro a Él en esa parte de mi vida. No, hermanos, eso a Dios no le agrada. O le creemos o no le creemos. O somos de Dios o no somos de Dios. Dice la Biblia que ninguno que toma el arado para trabajar la tierra, toma el arado y mira para atrás, puede ser apto. ¿Por qué? Porque si yo tomo el arado y vamos haciendo el surco, las personas que trabajan en el campo van haciendo el surco y miran para atrás, ¿qué va a pasar con el arado? Se va a desviar. Por lo tanto, nosotros debemos tener nuestra vista espiritual puesta en Dios y no en las cosas terrenales. Como Abel, que creyó en Dios, su corazón era recto, Dios aceptó su ofrenda. Como Enoc, que caminó con Dios de una manera espiritual y Dios se lo llevó. Entonces, si no creemos a Dios o le creemos a medias, no le podemos agradar. Miren, en Lucas 17, los apóstoles hablan con el Señor Jesucristo y le dicen, Señor, aumentanos la fe, porque los apóstoles querían crecer y avanzar en fe en las cosas de Dios. Pero fíjense que esta es una escritura muy, muy conocida por todos. Busquemos, por favor, Lucas 17, búsquenlo conmigo. Lucas 17, versículo 5. Fíjense lo que dice aquí. Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida de cristiano le hemos dicho a Dios, Señor, por favor, aumenta mi fe, ayúdame a crecer, a avanzar en mi fe. Pero fíjense la respuesta que Jesús le da a los apóstoles. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué es el sicomoro? Un árbol. Entonces,
los discípulos van donde Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, no les dice, oh sí, se las voy a aumentar. O les dice, miren, para aumentar la fe ustedes tienen que hacer esto. Y no les dice, sí, sigan conmigo y ten más tiempo conmigo y yo les voy a aumentar su fe. No. Es curioso porque Jesús no les responde eso, sino que Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este árbol, ¿sabes qué árbol? Plántate en el mar y el árbol los obedecería. Nosotros siempre tenemos la tendencia a pensar, de que la fe es como una medida. Entonces, una medida de fe es grande, una medida de fe pequeña. Entonces, en este ejemplo siempre pensamos en el grano de mostaza. Yo no sé si usted ha podido ver, tiene la posibilidad de ver, yo lo invito a que pueda buscar un grano de mostaza ahí en el internet, una foto de un grano de mostaza en imagen y una foto de un árbol de mostaza. El grano es una semilla muy pequeñita y el árbol es un árbol muy grande. Entonces nosotros, por eso les decía que nosotros siempre tendemos a pensar en esta enseñanza de Jesús, es que Jesús está hablando si tuviéramos una fe tan pequeñita como la del grano de mostaza. Pero ¿saben qué? Jesús nos dice aquí que, si ustedes se fijan, Jesús nos dice si tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza. No dice eso. Jesús lo que está diciendo aquí es que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿qué hace el grano de mostaza? La semilla, una de las más pequeñas, cae en tierra. Imagínense, si una semilla muy pequeñita cae en tierra, ¿cuánta dificultad tiene primero para crecer en esa tierra? Primero para caer en la tierra, enterrarse en la tierra, poder estar creciendo como una pequeña plantita primero. Va creciendo como una pequeña plantita. ¿Cuántas dificultades se encontrará? Animales, personas que pueden caminar, pájaros, lluvia, vientos, una cantidad de problemas. Pero esa pequeñita semilla sigue ahí, creciendo y creciendo y creciendo. Se convierte en una planta muy pequeñita primero. Y al convertirse en esa planta pequeñita, también está llena de dificultades también para poder crecer, pero sigue creciendo y creciendo y creciendo y se termina transformando en un árbol muy grande, muy grande. Entonces, como les decía, Jesús nos dice aquí si tuvieran fe como el tamaño de un grano de mostaza, sino como este pequeñito grano de mostaza que cae en tierra y con fe empieza a crecer, a crecer. Se transforma primero en una pequeña plantita, muy pequeña, pero como sigue creciendo y creciendo y creciendo, termina siendo un árbol muy grande. De la misma manera nuestra fe. Parte primero, cuando conocemos a Dios, como una fe muy pequeña. Pero en medida que caminamos con Dios, esta fe que parece tan pequeña, sigue creciendo. Y crece hasta transformarse en una fe grande. Es muy importante que nosotros veamos este ejemplo. El grano pequeño, a pesar de las dificultades, se transforma en un árbol grande. Nuestra fe, que puede partir siendo muy pequeña, puede transformarse en una gran fe. ¿Cómo? Caminando con Dios, agradando a Dios, teniendo comunión con Él. Otro ejemplo muy grande que nosotros vemos en la Escritura es Abraham, el padre de la fe, un hombre que hizo grandes cosas por fe, un hombre que se movió y que de hecho la Escritura en el Nuevo Testamento lo menciona como el padre de la fe. Pero resulta que este padre de la fe mintió 2 veces antes de ser llamado padre de la fe. Mintió 2 veces, mintió diciendo que su esposa era su hermana y estuvo a punto de hacer caer a un rey en tomar a su esposa como para él, porque era la hermana de Abraham. Mintió 2 veces. No le creyó a Dios también la primera vez. Entonces él, como cuando comenzó, él cometió muchos errores. Falló, pero su fe estaba en un proceso de crecimiento. Entonces Abraham estaba creciendo y creciendo y creciendo. Y esto es algo que lo vamos a ver, si Dios lo permite, el domingo en el estudio, porque en el estudio vamos a profundizar esto de la fe de Abraham.
en el estudio que viene el próximo domingo. O sea, lo que estamos haciendo hoy día también va a tener relación con lo que vamos a ver el domingo en el estudio. Entonces, pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿pero cuándo? Una vez que su fe ya había sido probada, una vez que su fe ya había crecido, una vez que él ya le creía a Dios, porque dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Abraham pensaba que si él mataba a su hijo, Dios iba a resucitar a su hijo, porque sabía Abraham y creía en las promesas de Dios de que de su hijo iba a tener descendencia. Por lo tanto, Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, él pensaba, decía, yo lo voy a sacrificar porque Dios me lo ordenó, pero yo sé que Dios lo va a levantar de los muertos porque Dios va a permitir que mi hijo viva, porque de él Dios me prometió que me iba a dar descendencia. Entonces, vemos que la fe de Abraham fue una fe que fue creciendo. Mintió, se equivocó, tuvo miedo, no le creyó a Dios, pero después terminó llamado en el Nuevo Testamento como ¿quién? Como el padre de la fe. Por lo tanto, su fe tuvo un proceso de crecimiento. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Nuestra fe tiene un proceso de crecimiento. No es una fe instantánea. No es algo que nosotros de manera instantánea lo hacemos. No, nuestra fe va creciendo. Y por eso es tan importante que nosotros cada día mantengamos comunión personal con el Señor. ¿Por qué? No se olviden, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos a Dios por fe, confiamos en su poder, creemos en su palabra y crecemos en fe. Sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Y es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ¿creemos o no creemos en Dios? Es algo que nosotros debemos reflexionar, pero a manera de conclusión para este estudio. Todo esto se trata no solo de creer en Dios. De lo que se trata esto es de creerle a Dios. De esto se trata. No de creer en Dios, sino de creerle a Dios, de creerle a sus promesas, de creerle a su palabra, de creer en la Escritura. Cuando habla en el libro de Proverbios, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Que nosotros somos como la aurora que va creciendo, aumentando hasta que el día se hace perfecto. Que Dios está haciendo una obra, hermanos, en nuestras vidas, transformadora, renovadora. Por lo tanto, no es creer en Dios, porque usted puede andar por la calle y le puede preguntar a muchas personas, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero muchas de esas personas creen en Dios, pero en Dios a su manera. ¿Has escuchado esa frase? Sí, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. No se trata de creer a la manera que yo quiera, porque si no el Dios se transforma en un objeto que yo puedo manipularlo como yo quiero. No, se trata de que Dios tiene una forma de que creamos en Él. ¿Dónde está su forma? En su palabra. Por lo tanto, debemos creerle a Dios. Y la pregunta es, ¿le crees a Dios? ¿Crees en sus promesas? ¿Confías en Él? No se olvide, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, ¿creemos en Dios? Entonces tengo la certeza de lo que me espera. ¿Qué es lo que me espera? Vida eterna junto a Él. La convicción de lo que no se ve. ¿Hemos visto a Dios? Ni usted ni yo alguna vez hemos visto a Dios. Pero tenemos convicción en Él por su palabra, por la transformación que está produciendo en nuestras vidas y corazones, por la transformación que produce muchas veces en gente que está a nuestro alrededor, amigos, seres queridos, personas que se movían de una forma en la vida y cuando llegaron al Señor, como nosotros, como yo personalmente, mi vida cambió y me transformé en otra persona completamente distinta. Soy como ese árbol que el viento mueve de un lado para otro.
Yo no veo el viento mover al árbol, ¿cierto? Pero sí veo el fruto que produce ese viento en ese árbol. De la misma manera, Dios, yo no veo a Dios, a su Espíritu Santo, su palabra trabajando en mi corazón, pero sí veo el fruto. ¿Cuál es el fruto? La transformación que está produciendo cada día en mi vida. Entonces, ¿creemos en Dios? Muy bien, pero debemos creerle a Dios y al poder de su palabra. ¿Para qué? Para que agrademos a Dios, caminemos con Él y Él nos pueda llevar cuando venga a buscar a su iglesia o cuando nos llame delante de su presencia. Eso quería compartir yo hoy con ustedes. No se olviden, el próximo domingo vamos a profundizar en este tema de la fe, pero más enfocado en Abraham, el padre de la fe, pero vamos a ver cómo ese padre de la fe era una persona normal, común, en la cual nosotros podemos estar siempre viéndolo como un espejo para poder crecer y avanzar en nuestra relación personal con Él. Vamos a orar al Señor. Antes de orar, no se olvide, si quiere ofrendar, si quiere entregar sus diezmos o sus ofrendas, abajito aquí están apareciendo los datos de la cuenta y cómo puede usted entregar sus diezmos y sus ofrendas. Así que no se olvide, si usted está invitado, si usted es primera vez que está acompañando en este estudio bíblico, esto no es para usted, esto es para las personas que llevamos tiempo en la iglesia, que conocemos y sabemos lo que es dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Por lo tanto, no es para usted, sino para los que ya sabemos. Así que eso quería compartir. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, te agradecemos en esta hora por tu amor, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por esta oportunidad que nos das para poder estudiar tu palabra, aprender más de la fe y ver realmente que nosotros podamos crecer en esto. Por favor, ayúdanos cada día para poder crecer en la fe y más importante es poder caminar contigo, agradarte con nuestra vida, con nuestro comportamiento y poder conocerte cada día más, Señor. Queremos caminar al lado tuyo y queremos escuchar tu voz, queremos decirte cómo estamos, lo que sentimos, pero también queremos escuchar tu voz hablando a nuestras vidas, dirigiéndonos, guiándonos, ayudándonos en nuestro caminar. Por favor, fortalece la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando, viendo este estudio, que tú les bendigas grandemente, que los puedas guardar y cuidar y que bendigas también, Señor, en nuestro país con todo este tema de la pandemia, que tú tomes control, que cuides y guardes a tus hijos. Hay algunos hermanos que han estado con problemas por el virus, pero tú los has cuidado, los has guardado. Por favor, sánelos completamente para que no hayan complicaciones y que tú seas con ellos también, protegiéndolos y guardándolos. Muchas gracias te damos por tu amor, muchas gracias te damos por tu fidelidad y gracias porque podemos compartir en este tiempo tu palabra. Pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, que tengan buenas noches, que tengan un tranquilo descanso, que puedan disfrutar también con sus familias y nos vemos el domingo, si Dios los permite, para poder seguir estudiando este tema de la fe, pero con la vida de Abraham. Que Dios les bendiga.